En Nocturna RCN, un episodio, una anécdota, un relato. Algo pasó en algún momento en la vida de este mundo. Antos, porque en Nocturna nada queda oculto. Una de las cosas que están sucediendo en nuestro país, un acontecimiento, es la llegada del señor Salvatore Mancuso, reconocido paramilitar, con muchos procesos penales, con muchas acusaciones encima, y llegó de una cárcel de los Estados Unidos a nuestro país. Entre otras cosas, llegó porque el propio gobierno nacional, el actual gobierno colombiano, lo ha denominado, le ha dado la categoría de defensor de los derechos humanos, de gestor de paz, básicamente de gestor de paz, para que revele la verdad, para que cuente de detalles de lo que fue su incursión en esa terribles jornadas de los paramilitares, que también pues ha sido muy doloroso para nuestro país tener que comentarlo. Los paramilitares, y lo que no se cuenta, lo que no se dice, es el origen de los paramilitares. ¿Por qué surgen los paramilitares? Lo que pasa es que después eso se degenera, eso se enturbia y se sale de las manos, se sale de madre el ejercicio de los paramilitares. No los estoy defendiendo, eso es absolutamente negativo. Paramilitar quiere decir que va a la par de lo establecido, a la par de lo legal, va lo paramilitar, porque iban junto a los militares. Entonces ellos hacían labores de los militares que no hacían los militares, cumplían esas labores, y por eso se les dice paramilitares, como una vía paralela. Váyase por la paralela de la autopista, pues estos iban por una paralela, por el lado de los paramilitares, por el lado de los militares. ¿Y por qué viene Mancuso? ¿A qué viene Mancuso? ¿Por qué tanto interés en traer a Mancuso? ¿Cuál es la razón para que Mancuso sea elevado a la categoría de gestor de paz? Pues estos temas y estos interrogantes tan interesantes nos los va a intentar resolver el profesor universitario, el abogado, el jurista, constitucionalista, el doctor Andrés Úsuga, experto, profesor en Derecho Internacional Humanitario y además experto en Derechos Humanos de una de las universidades más prestigiosas en la ciudad de Medellín. Profesor Úsuga, abogado Andrés Úsuga, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Doctor Julián, yo también soy Nocturna RCN. Qué gusto escucharlo, señor. Pues ese es el gusto nuestro, el placer nuestro de tener a un profesional de su categoría. Doctor Úsuga, los primeros interrogantes, ¿cómo nota usted, qué observa usted, qué lectura le hace un profesional y un profesor universitario a la llegada de Salvatore Mancuso a nuestro país? Hombre, doctor Julián, yo pues te digo que muy agradecido adicionalmente con la entrevista, con que cuenten conmigo todavía. Pero si usted me permite, yo hago un pequeño, a ver, ¿qué le digo? Una pequeña aclaración, porque yo creo que si hay una cosa que ha sido manipulada, que ha sido distorsionada, es esa situación de la filología. No sé, como usted me imagino que ha hablado muchas veces de esto en su programa, de esa guerra por las palabras, por la gramática. Claro, sobre todo cuando no, ¿cierto? Sobre todo, doctor Úsuga, cuando a mí me revuelca todo cuando utilizamos esos extranjerismos. No es porque no podamos hablar inglés, francés, ruso, chino, mandarín, lo que usted quiera, pero cuando estamos en nuestro país me duele mucho cuando atropellamos y pasamos por encima de la soberanía de nuestro país entregando nuestro idioma. Tiene usted razón. Al castellano, pero sí, y fíjate que lo que te voy a decir es precisamente con respecto a esa introducción que hiciste sobre el paramilitarismo, ¿cierto? Entonces, sí. Yo en un estudio que llevo haciendo hace más de, le soy muy sincero, por unos 18 años, y vuelvo y escribo, pero no he publicado, entonces tengo eso ahí pendiente. El tema de paramilitarismo es precisamente, como tú lo dijiste, algo que va paralelo en ese caso, a las fuerzas militares, ¿no? Sí, señor. Y en ese orden de ideas,
siento yo que se ha sido algo impreciso en el tema conceptual del paramilitarismo. ¿Por qué te lo digo? Porque ¿de dónde surge ese concepto? Podríamos hablar de volvernos mucho, hasta más o menos la Alemania nazi. En la Alemania nazi había una cantidad de grupos armados que tú no te imaginas, y estaba la SA, estaba la SS, estaba la Gestapo, y había gente, y esta gente actuaba paralelamente al ejército alemán. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pero actuaban paralelamente porque desde el gobierno del Tercer Reich, esto es, Adolfo Hitler, Henry Goering, pues toda esta cantidad de personajes, que había unos que eran militares, otros que habían querido serlo y no lo habían podido ser. Ahí hay una cantidad de perfiles en esta gente. Decidieron que había, por ejemplo, Ernst Röhm, que tenía también un grupo ahí bien complicado. Pero todos estaban bajo el dominio de, en ese momento, el gobierno del Tercer Reich. Esto es, no actuaban por fuera, sino de frente. Y te pongo, y te lo llevo más allá. No sé si recuerdas, doctor Julián, que eran las rondas campesinas en Perú. Claro. En la época de Fujimori. Ah, qué buen dato, buen ejemplo nos trae. ¿Sí se acuerda de eso? Sí, señor, claro Porque que sí. Inclusive el señor Pedro Castillo, hoy presidente destituido, el señor participó en las rondas campesinas. Destituido. Entonces, y encarcelado. Y encarcelado en la misma cárcel de Fujimori, ¿no? Que es lo más curioso. Están ahí al lado. Fíjese usted qué tan curioso. Ellos, las rondas campesinas, pero también los comandos armados del pueblo de Venezuela, que son civiles sin mucho entrenamiento, pero que el gobierno del señor Chávez les entregó un fusil y ellos lo guardan en la casa para actuar al lado de los militares, al lado de la Guardia Nacional de Venezuela, fusiles totalmente legales, ¿no? Entonces, siento que, y mire, el 25 de julio, si no estoy mal, que es el Día Nacional de Perú, marchan, o yo los vi marchando. Marchaba el ejército peruano, la Marina de Guerra peruana, la Fuerza Aérea peruana, y al final del desfile marchaban las rondas campesinas. Entonces uno dice, esos eran paramilitares. ¿Por qué? Porque eran armamento del Estado, les pagaba el Estado para que estuvieran ahí, pero era de frente, ¿no? Aquí, esto es lo que no ha sido tan claro, porque entonces tendríamos que hablar si cuál fue el gobierno que hizo ese primer contacto. Y por ahí flotan cosas. Yo creo que usted se acuerda. Usted y yo tenemos una edad de pronto más contemporánea, sí, que los jóvenes no lo recuerdan. Ese primer contacto, entonces, ¿en qué gobierno fue? ¿En el gobierno de Belisario Betancur, en el gobierno de Virgilio Barco? Sí, sí. Para la época que trajeron al señor ex coronel del ejército israelí, Yair Klein, al Magdalena Medio. ¿Se acuerda de eso? Pero como si fuera ahora, claro. Exacto, entonces... A preparar la gente, para preparar la gente. Exactamente, pues entonces viene el tema, y ya es una teoría mía, esa es una teoría propia, en la que yo digo, en Colombia sí existió paramilitarismo de verdad, o los que trabajaron al lado de esas que iniciaron como autodefensas, ¿cierto? El señor Henry Pérez, el señor Gonzalo Pérez allá en Puerto Boyacá, por allá empezaron, pero después eso se difundió, y ya después llegarían los Castaños, pues esta gente de Amalfi, y ya después llegaría el alemán, y después llegaría un personaje como del que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Claro, un señor en Montería, Mancuso, un señor claro, ahí, el señor Salvatore Mancuso Gómez. Pero fíjate entonces lo que yo digo, mi teoría es que es muy debatible. Hay mucha gente, la teoría mía es, los militares que trabajaron con esta gente que eran armados por fuera de la ley, entonces, ¿qué eran esos militares? Esos coroneles, esos capitanes que trabajaron, que es innegable, ¿no? Ahí no podríamos hablar sin el señor Doble Cero, por ejemplo, que también murió después en Santa Marta. ¿Estos eran qué?
militares que delinquían, militares criminales, militares que debían haber sido juzgados por haber actuado por fuera de la ley. ¿Por qué? Porque yo nunca vi a las autodefensas del Magdalena Medio marchando en el desfile del 20 de julio en Bogotá. Yo nunca vi que el presidente Virgilio Barco les entregara unos fusiles, como tampoco vi al presidente Gaviria, fíjese usted, pero tampoco vi al presidente Samper haciéndolo, ni al presidente Pastrana, ni al presidente Uribe, que es el que todo el mundo ha acusado de paramilitarismo. Y resulta entonces, que las convivir nacen es con el presidente César Gaviria Trujillo. Pero claro, el decreto lo firma el presidente César Gaviria y después lo implementa el presidente Samper. Fíjese usted qué tan curioso. Pero como aquí la gente tiene memoria cristal, y como aquí la gente no investiga, y no lee, y no va y busca, como les digo yo en mi clase a mis alumnos, entonces ese primer concepto yo sí creo que hay que rebatirlo, aunque está muy masticado, puede ser. Pero un momentico, pero para no darle vueltas al tema, doctor Andrés Úsuga, abogado, entonces usted dice, lo de paramilitarismo, ¿lo mencionamos bien o lo mencionamos mal? En un renglón. Yo creo que no, en Colombia el concepto paramilitarismo ha sido mal mencionado, pero como es tan sonoro, tan machacón, tan dulce para el oído, creo que se quedó así, a pesar de que es un concepto mal traído. Y entonces lo correcto sería decir ¿qué? No. ¿Bandas criminales o qué? Bandas criminales. Bandas criminales, punto. Estaban por fuera de la ley. ¿Sí? Punto. Estaban por fuera de la ley y actuaban. Unos militares se fueron a trabajar con ellos. ¿Y esos militares qué eran? Bandidos, criminales. Claro. Los debieron haber juzgado. Y los que se armaron y organizaron una cantidad de gente para matar otra cantidad de gente que le estaban robando el ganado, que le estaban violando las hijas o que le estaban robando los cultivos, que eran también delincuentes. ¿Por qué? Porque las únicas armas que deberían existir de manera organizada son las que tienen las armas la República de Colombia, ¿sí? El Estado colombiano, claro. El Estado colombiano, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea y nuestra policía. Y ahí vienen temas más conceptuales, inclusive más grandes, doctor Julián, que no se las voy a mencionar en esta entrevista porque vinimos a hablar de otra cosa, pero que yo mismo estuve en desacuerdo y estoy en desacuerdo. Por ejemplo, con que al ejército o a las fuerzas militares de Colombia las hayan involucrado en el conflicto armado colombiano, en el orden público colombiano, que siento era o es, sigue siendo inclusive, de acuerdo al artículo 217 de la Constitución, tema de la Policía Nacional, que es la encargada del orden público, la seguridad y las libertades. Claro. Esto es, sí. Uno no puede poner a los militares de su país a perseguir a delincuentes, a perseguir delitos, porque los militares están para otra cosa. Y mire dónde terminamos con eso. Claro. Y ese tema falsos positivos tan triste del año 2008. Y mire mire qué curioso, sí. Mismo año en el que extraditan al señor Salvatore Mancuso. Claro. ¿Sí ve qué curiosito? Sí. Que resulta que en política no hay casualidades, sino causalidades. Exacto. Causalidades. Ahí nada es casualidad. Bueno, nada es casual. Entonces, y mire usted que las autoridades norteamericanas, con esa claridad meridiana, pues ellos dijeron, como necesitamos ayudar a un país hermano, a un país amigo, a un país aliado, como es Colombia con nosotros, dijeron los gringos, pues la ayuda fue directa a la policía, por el concepto que usted está emitiendo como jurista y como profesor. Es decir, claro, el Plan Colombia, pero entonces ellos dijeron, esto no, como es para perseguir bandidos y criminales, esto no debe caer en manos de los militares, sino de la policía. Por eso los helicópteros llegan a la policía. Por eso como los gringos sí tienen mucha claridad y nosotros no. Por eso los helicópteros llegan a la policía. Los 400 millones o 450 millones de dólares llegan a la policía. Por eso los equipos de inteligencia llegan a la policía, no al ejército. Ni a la Armada ni a la Fuerza Aérea. No. Los militares son para otra cosa, para la defensa de la soberanía nacional, para la defensa del territorio nacional, para la defensa de la integridad territorial, pero no para perseguir bandidos. Lo tienen tan claro que usted nunca va a ver al ejército estadounidense persiguiendo criminales. No. Para eso están sus policías, para eso tienen su inteligencia. El FBI, la CIA, todo, el FBI, lo que sea, pero no para... Entonces, esa claridad meridiana
de los ciudadanos que van a ser entrenados, capacitados y armados para hacer algo, la tienen en las democracias más fuertes, y nosotros acá lo estamos confundiendo desde hace mucho tiempo. Creo yo que desde el año 64 más o menos, cuando ese plan Lazo y metimos a nuestras fuerzas militares al tema del conflicto interno colombiano, tristemente. Bueno. No la hemos podido sacar todavía. Bueno, jurista Andrés Úsuga, profesor universitario. Ahora sí, el tema de Mancuso, de Salvatore Mancuso, que tiene ascendencia italiana. Tiene incluso la doble nacionalidad, el señor Salvatore Mancuso Gómez. Entonces, lo traen. Como usted muy bien, como ya puntualizó, ¿qué es lo ser o no ser paramilitar? Y si estamos en lo correcto en la denominación, por lo menos teórica, que hacemos del paramilitarismo, usted dice que no. Estos lo que son es no paramilitares porque no marchan junto a los militares, porque no cumplen funciones que le deleguen los militares, sino que son ilegales. Entonces son grupos criminales, son bandidos armados. Bueno, eso quedó claro. Pero ahora sí, la delincuencia... Ideologizados, ¿no? Claro. La delincuencia se persigue con la policía y la justicia. Muy bien. Pero la paz o los procesos de paz o todo lo que tenga que ver con esos procesos de diálogo es político. Es un proceso político, no policivo ni judicial, sino político. Ahora, traen al señor Mancuso, y nos vamos adentrando en esto, y le pido ese favor de que vaya tomando ese hilo. Traen al señor Mancuso en un acto político, no para descubrir nada, no para defender nada, sino que esto es una estrategia política. Ahora sí, para usted, ¿qué significa? ¿Qué lectura le da a un hombre que ha estado condenado a muchos años en los Estados Unidos? Cumplió 15 o 16 años en los Estados Unidos. Aquí hay más o menos unas 4.000 causas, es decir, unos 4.000 procesos en contra de Salvatore Mancuso Gómez, y ya está en la cárcel La Picota, pero muy seguramente lo vamos a ver escoltado, lo vamos a ver en carros blindados, porque va a ser gestor de paz. Pero esto es un proceso político. Para usted, Andrés Úsuga, constitucionalista, experto en derecho internacional humanitario, experto en derechos humanos, ¿a qué trajeron? ¿Para qué trajeron? ¿Con qué finalidad política trajeron a Salvatore Mancuso? Claro que sí, doctor Julián. Mire, yo creo que hay que hacer un deslinde muy claro. Lo primero, ¿por qué estaba Mancuso en una cárcel de los Estados Unidos? Creo que eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, estaba por un delito que se había cometido respecto, o unos delitos que se habían cometido respecto de la normatividad norteamericana. Porque si él solamente hubiera cometido delitos que violaran el Código Penal colombiano, pues no se lo hubieran podido llevar en extradición, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Cuánto tiempo estuvo? 16 años en los Estados Unidos. ¿Llegó de dónde? De una cárcel en el estado de Georgia. No sé si específicamente en Atlanta, que es la capital, pero estaba en el estado de Georgia. Y ese señor viene con 3 situaciones muy complicadas. Primera situación, donde juzgaron a Mancuso acá, no los americanos, no los gringos. ¿Dónde están los procesos del señor Salvatore Mancuso Gómez en la República de Colombia? Están en una jurisdicción especial que se llama Justicia y Paz. ¿Y por qué una jurisdicción especial y no los jueces ordinarios, pues no los jueces penales colombianos? Porque cuando ellos estaban en ese proceso de paz, al que lo han llamado de ralito, el gobierno nacional de la época impulsó una ley que se llamó la Ley 975. Y ojo, esa ley no solamente era para los mal llamados paramilitares, también servía para miembros de las también mal llamadas guerrillas ya para ese momento. Yo le creo a las guerrillas más o menos como hasta el principio de los 80, de ahí para adelante eso cogió otro cariz. Entonces, esa Ley de Justicia y Paz, que es Ley 975, tiene las condenas en contra de Salvatore Mancuso. Unas en el tribunal en la sala
de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, Superior de Barranquilla, y otras en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Esas condenas, entonces lo que uno dice es, como se lo llevaron para Estados Unidos, esas condenas no las ha pagado las que tenía ya acá, porque ya aquí tiene condenas, ¿no? De Justicia y Paz, respecto de esa justicia transicional que les crearon a ellos. Y la respuesta es, en este momento no sabemos si los 16 años que Mancuso estuvo en la cárcel en Estados Unidos se los van a valer dentro de las condenas que tiene aquí en Justicia y Paz. Pero pare ahí un segundito, doctor Usuga, si es tan amable, Andrés. Ese proceso o ese tribunal de Justicia y Paz, para que nuestros oyentes no se confundan, es totalmente distinto, es diferente a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Entonces hay que diferenciar. Claro. Lo que el tribunal que juzgó a los paramilitares en su momento, que se llama Justicia y Paz. Justicia y Paz. Que no se creó toda una jurisdicción como sí lo hizo la JEP, sino que crearon unas salas en los tribunales superiores de distrito judicial que se llamaban salas de Justicia y Paz. Como debe ser. Como debe ser, porque es que lo otro es crear burocracia, pero aparte de lo de burocracia, es crear una justicia sastre, una justicia únicamente para la guerrilla. Y que no es tan claro, ojo, cómo fue que la metieron a la Constitución. Su legitimidad se ha ido ganando a punta del tiempo, pero desde el inicio no tiene tanta claridad. Por entonces sacamos esa claridad, doctor Julián. Quería puntualizar eso, que una cosa es el procedimiento que se adelanta y que se adelantó a través de Justicia y Paz, y lo otro es el tribunal que se creó por la Justicia Especial para la Paz, que se llama... Luego del acuerdo Acuerdo de La Habana. Del 2016. Claro, y que el gran arquitecto, porque todo esto tiene carne y hueso, el gran arquitecto, el gran edificador de todo esto, es un hombre que yo entrevisté en varias oportunidades, es el español, el catalán, Enrique Santiago. Enrique Santiago, quien me confesó, dijo, el sueño mío, él es un gran jurista, él es un gran abogado, fue eurodiputado, fue director y secretario general del Partido Comunista Español, y me dijo, el sueño mío fue haber sido guerrillero, yo lo tengo grabado, lo tengo aquí, en Nocturna de RCN, y él es, porque además es un hombre muy inteligente, fue el gran creador de la Justicia Especial para la Paz, conocida hoy como la JEP. Claro, entonces mire qué interesante y qué importante lo que usted me dice. Entonces, hoy, a órdenes de quién llega Mancuso a Colombia. A órdenes del presidente. Él dijo, vengo a cumplirle un pacto al presidente. Sí, pero ojo, una cosa es lo que diga ese señor y otra cosa es la realidad jurídica. No, pero hay que creer en ojo con las palabras de la gente. Dijo, tengo un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso, señor Mancuso? ¿Cómo que usted tiene un compromiso con el presidente? ¿Y por qué no han revelado? Ojo que esto hay que hilar. El compromiso. Pero, profesor Úsuga, hay que hilar muy delgadito, porque todo hay que mirarlo con lupa. Él cuando se baja del avión dice, vengo a ponerme en manos del señor presidente y a cumplirle el compromiso. ¿Cuál es el compromiso que los colombianos no sabemos? ¿Cuál es ese? Exacto, pero ojo pues, mire lo que le voy a explicar. Si bien es cierto que por medio de un acto administrativo, el señor presidente Petro nombra a Salvatore Mancuso como gestor de paz, solamente se puede hacer efectivo que él se vuelva gestor de paz, que ahorita hablaremos de eso, que tiene otra complicación, en la medida que bajo el mando de quien llegó a Colombia en ese momento, que es la juez de ejecución de penas y medidas de Justicia y Paz de Bogotá, le entregue la libertad. ¿Sí me hago entender? Claro, esto va para allá. Eso va para allá. Claro, eso no lo dudemos pues. Ahora bien, no sé cuánto se va a demorar, pero hoy el señor Mancuso, que está durmiendo en el búnker de la fiscalía o en la picota. En la picota y muestran la celda y tal, pero eso es un distractor. No, y eso no, y no va a ver la luz del sol. No, en 8 días está jugando fútbol.
porque lo que tenemos que decir es que quien prepara esa celda pues es el IMPEC, ¿no? Y el IMPEC es una dependencia del Ministerio de Justicia. Y el ministro de Justicia pues es un empleado del presidente de la República. Así de simple. Esa es la cadena. Esa es toda la cadena, sí, señor. Sí, eso hay que contárselo a la gente. Entonces, ojo, mientras hoy va a dormir en esa celda que mostraron ahorita, él está bajo el mando de la juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo primero. Lo segundo, tiene un acto administrativo que lo llama como gestor de paz. Lo tercero, en la JEP ya lo escucharon, porque él pidió ingreso a la JEP, lo escuchó en la primera sala, y esa primera sala dijo que sí lo iban a escuchar. ¿Y por qué tengo que hacer estas diferencias? Porque fíjate, doctor Julián, que en Justicia y Paz no se juzgan ni miembros de la fuerza pública, ni terceros involucrados con el conflicto. Justicia y Paz se diseñó solo, única y exclusivamente para los mal llamados paramilitares y dos, para los mal llamados guerrilleros. Fíjate que es tan curioso. Entonces, Justicia y Paz era una justicia transicional solo para combatientes del conflicto, pero que fueran o de las guerrillas o de los paramilitares. Allá no llevaban ni militares ni terceros, como sí lo hace la JEP, ¿cierto? Entonces, la JEP en una primera sala escucha a Mancuso, y esa primera sala dice, sí, a mí me parece que sí hay que escucharlo, porque hace parte de la verdad lo que él va a contar. Ahora bien, lo que yo me pregunto de la JEP es, y ustedes apenas están enterando de todo lo que ha dicho Mancuso, que ya había dicho en Justicia y Paz, ¿y por qué no fueron y escucharon las versiones de Justicia y Paz? No, y también lo escucharon, en la JEP 8 días, que además, claro. que además hicieron públicas sus declaraciones, porque por el canal nacional, por la emisión del canal de RTBC, publicaban las declaraciones desde una cárcel de los Estados Unidos, y ustedes ahora lo van a volver a oír. Y es que tienen nuevas cosas que contar después de que habló 8 días seguidos. No, y viene lo peor. Ahora, la JEP dice en la primera sala de instancia que sí, que lo acepta. Y Mancuso apela esa decisión. Imagínense, que porque él no quería entrar en la calidad que le daban, sino en una calidad más amplia. Entonces esa decisión hoy está pendiente en la segunda sala o en la segunda instancia de la JEP, a ver si le autorizan a Mancuso más amplitud en su calidad. Imagínense pues las aberraciones de este país. Entonces son 4 las situaciones, para hacer un resumen muy rápido. 1, la situación de Mancuso con la justicia norteamericana. Parece ser que ya le pagó, porque si no, no lo habían dejado devolverse. 2, la situación de Mancuso con Justicia y Paz, tanto en el Tribunal de Barranquilla como en el Tribunal de Bogotá. Hoy está bajo órdenes de esa gente. 3, la situación de Mancuso como gestor de paz, un acto administrativo del presidente de la República, que le soy sincero, yo no entiendo esa gestoría de paz, ¿qué significa? ¿Cuáles son las funciones de gestor de paz? Porque la pregunta que yo me hago es, los gestores de paz que ha nombrado el presidente Petro y todo esto, no son como para apaciguar cuando hay todavía tropas, y yo lo que sí quisiera saber es, ¿y cuáles son las tropas que Mancuso tiene en ese momento? ¿O dónde las tiene? Sí, ¿con qué grupos se va a hablar? ¿A quién va a desmovilizar? Sí, ¿a quién va a desmovilizar? ¿Al Clan del Golfo? ¿Ah, sí? Entonces el Clan del Golfo, ¿entonces qué era? Entonces le van a dar estatus político al Clan del Golfo, o a los puntilleros, o a los caparros, y ves cómo se empieza a enredar toda la tramoya. Sí, pero tiene sentido, se enreda, pero tiene sentido. Recuerde que el hermano del señor presidente, hablando de la paz total, que la paz no debe tener adjetivos, ni paz media, ni paz alta, ni paz bajita, ni paz total o paz total. La paz es una o no es la paz. Esa paz con adjetivos no se acepta, no se entiende. Pero entonces, que no le pase como cuando usted va en un tren los postes por un lado, a toda velocidad. No, señor, doctor Úsuga. Esto va teniendo sentido.
porque el hermano del presidente, visitó las cárceles para hablar de la paz total, y la paz total es un revueltijo, es un sancocho donde están los criminales, los asesinos, los traquetos, los paramilitares, los guerrilleros, eso hay de todo, por eso lo llaman la paz total, y de ahí el concepto de que Mancuso viene a colaborar para supuestamente desentrañar pues toda esa delincuencia de la que hicieron parte. Claro, pero ¿cuál es? ¿Pero usted simplemente va a entregar una verdad o va a desmovilizar una tropa, va a entregar fusiles, va a entregar plata, va a entregar rutas de narcotráfico? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de justicia y paz? Claro, de gestor de paz del señor. Le doy mi opinión. Le doy mi opinión. Van a pedir, yo qué siento, le van a pedir, usted tiene que decir lo que yo necesito que me diga para poder joder al que yo necesito joder. Eso de una parte, sí señor, sí señor. Si me dice eso, le perdono un poco de cosas, claro. Le doy indultos, le doy amnistías, claro. Porque necesitan un testimonio para poder joder a los enemigos del señor presidente Petro. Y lo mando para Italia, de donde usted es, para que viva tranquilo. Sí. Y lo mando para Italia. Donde hay muy buenos nexos también con el presidente Petro, que creo que también tiene nacionalidad italiana, ¿no? Sí, porque su abuelo, el apellido Petro es italiano. Y el abuelo del señor presidente era italiano. Claro. De esos migrantes que estuvieron por aquí, no solamente libaneses, no solamente árabes, sino también italianos, bueno, y alemanes también. No, y miren lo que coinciden, que creo que no lo ha dicho ningún medio de comunicación y aprovechemos para decirlo en este momento. Decían dos coincidencias muy, muy curiosas, ¿no? Los dos son de Córdoba y los dos tienen apellidos italianos y los dos tienen segunda nacionalidad italiana. Y ascendencia italiana. Eso sí, son las curiosidades. Pero mire, doctor Úsuga, Andrés Úsuga, profesor universitario, experto en derecho humanitario, derechos humanos y además gran constitucionalista. Doctor Úsuga, muchos están diciendo en la calle, en los opinaderos, o por todos lados, que trajeron a Mancuso para allanar el camino para encarcelar al presidente Álvaro Uribe. Esa es una primera premisa. Yo no lo descarto. Usted no lo descarta. Yo no lo descarto, pero no creo que sea lo único. Exacto. Entonces yo voy para allá. Mi visión, mi lectura sobre la llegada de Mancuso es que yo no creo que el presidente Petro vaya a encarcelar al presidente Uribe, porque se echa medio país encima. Uno. Dos, no le conviene para su imagen. Tres, los opuestos se necesitan. Petro no es nada sin Uribe, Uribe no es nada sin Petro. Los opuestos se necesitan. Pero mi otra lectura es esta. El presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, está empeñado en refundar a Colombia, en crear una nueva Colombia. Y necesita Mancuso. De Adán. Claro, complejo adanista, sí señor. Y además el complejo de Ubris, eso no se llama complejo, sino el trauma de Ubris, el síndrome de Ubris. ¿Y cuál es el síndrome de Ubris? Que es con H y terminado en S. Ubris. El síndrome de Ubris es que yo lo puedo todo, después de mí no hay nada, conmigo antes de mí no hubo nada. Entonces, con ese síndrome, el presidente quiere refundar a Colombia y necesita un hombre como Mancuso que le ayude a apuntalar el discurso que Colombia era un país inviable antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Porque Mancuso va a prender el ventilador con verdades y con mentiras para decir que esto era un caos, que aquí éramos un país de asesinos, que teníamos unas fuerzas militares criminales. Y entonces él dice, yo se los vengo diciendo desde el Congreso de la República cuando fui parlamentario, cuando adelanté los debates sobre el paramilitarismo en Colombia. Ahora que estoy en la presidencia, necesito uno de los actores, como Mancuso, que me legitime y que me refuerce el discurso de que Colombia era inviable antes de que yo llegara a la Casa de Nariño. Por eso necesita el presidente a Mancuso para que le permita vender la idea y el discurso, que hoy en día ustedes los expertos llaman de narrativa, el discurso
de que Colombia es un país inviable hasta antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Entonces va a decir lo que está diciendo, ábranle los micrófonos a Mancuso, ábranle las cámaras, préndanle las cámaras de televisión a Mancuso, y empieza Mancuso a salpicar a Raimundo y todo el mundo. Y mi general tal, un criminal, el teniente tal, un asesino. Que lo que dijera lo probara, ¿no? No, esa es la otra. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Sí, cuando estuvo en las audiencias públicas dijo, denme 8 días para presentar las pruebas. Pues ahí las estamos esperando. Ahí las está esperando todo el mundo, las está esperando, hasta la JEP las está esperando. Entonces esto es para mí es una estrategia política que permita al presidente apuntalar su discurso de que Colombia es un país inviable y de criminales y asesinos, y que va por la paz total porque este es el país de la vida. ¿Cómo es que dice? Este es el país de potencia mundial de la vida. Claro, porque soy yo, porque mire lo que está diciendo Mancuso, y Mancuso nos está diciendo que aquí nos hemos matado porque somos criminales, empezando por nuestras fuerzas militares, por nuestra Policía Nacional. Por consiguiente, ábranle micrófonos a Mancuso, ábranle las puertas de la cárcel, pónganlo a jugar fútbol y denle un carro blindado y escoltas. Que según ese trae la verdad revelada desde el cielo, ¿no? Claro. Que hay que creerle absolutamente a pie juntillas, pero nadie ha revelado eso, nadie. Por eso le preguntaba yo a un profesor universitario como usted, ¿cuál es el propósito de la llegada de Mancuso? Para mí es una estrategia política para decirle al pueblo colombiano que el presidente Petro necesita refundar a Colombia, volver a crear a Colombia, porque antes era un país de bandidos, de criminales, de asesinos. Estamos absolutamente de acuerdo, doctor Julián. Yo creo que es una jugada como a 3 o 4 bandas, donde ojalá los medios de comunicación no cayeran en esa narrativa, entendieran que es lo que está intentando hacer el presidente de la República, y que adicionalmente, que es lo que más tristeza me da a mí, con toda sinceridad se lo digo ya como profesor universitario, es que también cayeran en ese juego, en esa narrativa o en esa dinámica las autoridades judiciales de Colombia, porque tristemente veo muy comprometida su independencia de acuerdo a todo lo que hemos visto últimamente. Y entonces ¿la tenaza cuál es? ¿La tenaza cuál es? La tenaza es, por eso la urgencia de nombrar fiscal, porque por un lado, la fiscal, todo aquel que involucre, si lo que hay que hacerse es amigo de Mancuso para que no lo señale a uno, para que no va a decir, fulano de tal, entonces pum, le dio dedo, y cae el fiscal o la fiscal, quien haya sido nombrado, y empieza, abrimos, y recuerde usted la estrategia cubana, la estrategia de los Castro, sobre todo de Fidel. Siémbrele un delito a un opositor y usted lo desmoraliza. Usted lo desmoraliza. Con eso tuvo, porque usted tiene que empezar a defenderse y se le acaba la familia, se le acaba su profesión, se le acaba su negocio, porque usted ya quedó señalado. Su propio relato, si usted es político, se le acabó el relato porque su relato le tocó cambiarlo por una defensa, todo el tiempo defensa, pero no va a poder exponer sus ideas. Es una vieja estrategia. Al opositor siémbrele un delito que usted lo saca del ring. Al sembrarle, fulano de tal, es traqueto, es mafioso y aparte de eso tiene vínculos con el paramilitarismo. Ahí queda usted enredado mientras queda la palabra suya contra la palabra de quien lo acusa. Y si es Mancuso, con mayor razón. Entonces, la tenaza es, la estrategia es la JEP, la Fiscalía y Mancuso. Esa es la tenaza. Van a acabar claro. Con el que se atraviese. Esa es la tenaza de la langosta. La tenaza de la langosta. Usted cae ahí y zafarse va a ser muy difícil. Esa era la misma tenaza que tenían cuando el señor Luis Eduardo Montealegre Lina era el fiscal general de la Nación. Y estaban desesperados por imputarle a los enemigos, a los supuestos enemigos de la paz, cualquier cosa para que no se atravesaran en ese espurio acuerdo de La Habana. Piense usted, doctor Andrés Úsuga, abogado, que alguien le dé por decir
quiero ser candidato presidencial. Y si cae en el señalamiento de Mancuso, apague y vámonos. Ese queda por fuera, hasta ahí llegó. Claro, ¿de qué están juzgando a María Corina? De antipatriota, de vendepatria, todo porque dice la verdad, porque dice que ya no hay democracia. Que nosotros que metieron en el helicoide también. Y es a esta fiscal, a esta abogada, defensora de derechos humanos de los militares allá. Ah, claro. Y a varios militares, al que fueron y capturaron en Chile también. Eso es la misma receta, estrategia, la misma receta. En todas partes. Así es. Es la misma receta. Entonces, usted es un antipatriota, usted es un vendepatria, porque está acusando y atacando injustamente al régimen. Traidor a la patria. Es un traidor a la patria. Y entonces, pero es la misma receta, ¿sí la ve? Y el señor Alzami, el fiscal que tiene Maduro. Tarek El Alzami. No, Tarek El Alzami es el que desfalcó PDVSA. Pero no, el que está de fiscal, que también tiene... Que también tiene nombre árabe. Correcto. Y ese funciona como un relojito para la estrategia. Pues que no vamos a empezar a vivir, por Dios santo, eso, porque empezaríamos a entrar por esos caminos dictatoriales o tiránicos, que es lo que menos pretendemos perder en nuestro país, la libertad. Yo creo, doctor Julián, que estos espacios en estos medios de comunicación de tan amplia cobertura, usted con tan buena audiencia en todo el país, creo que es la labor de nosotros como academia y como medios, empezarle a mostrar un poquito a la gente lo que puede venir y que la gente sea un poquito consciente para que no se vayan a tragar ese relato que van a intentar introyectar en la opinión pública en este momento. Fabricar, ese relato que quieren fabricar. Uh-huh. Claro, bueno, pues es Andrés Úsuga, profesor universitario. ¿Usted fue decano de qué universidad? Yo fui decano de Derecho de la Universidad Santo Tomás, de Medellín. De la Universidad de Santo Tomás, hoy en la actualidad, abogado constitucionalista, abogado litigante, abogado experto en Derecho Internacional Humanitario, abogado experto en Derechos Humanos y sobre todo un gran jurista, pero una gran persona y un buen amigo de Nocturna de RCN. Doctor Andrés Úsuga, es un placer conversar con usted. Gracias por sus luces y por atendernos. Un Dios le pague a usted, doctor Julián. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Nocturna RCN, porque yo también soy Nocturna RCN. Abrazo especial Nocturna para todos. RCN con Julián Parra.